Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a compartir este tema tan interesante del día de hoy. Mi nombre es Sandra Pineda García, directora de Ceutec Tegucigalpa, y hoy estaré facilitándoles el tema de cómo interpretar los principales indicadores económicos en un país. Pero antes, y mientras se unen más personas, quiero compartirles información de nuestra carrera de economía que estamos ofreciendo en Ceutec a partir de octubre de 2019. En Ceutec, la carrera es una combinación profesional y académica única en el país, entre economía, negocios y administración de empresas. En particular, no solo considera un enfoque de gobierno, más bien su principal valor agregado es su enfoque a los negocios y por ende desarrollar un razonamiento estratégico para guiar las decisiones de empresas, bancos, gobiernos y emprendimientos. Por primera vez en la historia de Honduras, tenemos una carrera en economía que ofrecerá los conocimientos y competencias para ser emprendedores y crear negocios. De esta forma, el licenciado en economía de Ceutec se caracterizará por haber desarrollado en sus años de estudio un razonamiento estructurado donde aprenderá a vincular los negocios y las tendencias de las ventas con variables económicas como el crecimiento económico, el tipo de cambio, la incidencia en políticas fiscales y regulatorias del país. Esta carrera se estudia en 4 años y está conformada por 60 asignaturas, con 2 énfasis importantes. El énfasis en economía empresarial, que es una novedad en el país, y el énfasis en economía pública, los que el estudiante podrá seleccionar de acuerdo a sus preferencias, porque ya es en una etapa avanzada de la carrera. El campo laboral para el economista de Ceutec es la empresa privada, la banca, la industria, los organismos internacionales, la banca multilateral, el sector público y también un campo muy interesante de investigación y consultoría. En este año 2020, que inicia en unos pocos días, es un buen año para iniciar una carrera universitaria o para estudiar una segunda carrera. Si ya está en un puesto de dirección o quiere tener unas nuevas oportunidades. Estamos a su disposición en todas nuestras sedes, Ceutec Tegucigalpa, ya sea en las sedes Prado, Centroamérica, Premier y Próceres, para brindarles mayor información y que se matriculen desde ya con nosotros. También pueden aprovechar que mañana tenemos una feria de beneficios que se realizará en la sede Prado de 10 de la mañana a 4 de la tarde, donde se brindará información académica, información sobre todos los beneficios de ser estudiante de Ceutec, también de cómo tener un financiamiento mientras está realizando sus estudios y de esta forma lograr una meta tan importante en la vida como es tener una carrera universitaria. Así que los invitamos a todos a que nos puedan visitar para tener más información de nuestra oferta académica. Bueno, ahora vamos iniciando con la presentación de cómo interpretar los principales indicadores económicos de un país. Uno de los principales temas que se estudian en la carrera de economía es la interpretación de los indicadores económicos en la toma de decisiones, tanto en el contexto público como en el empresarial, para lo cual primero estableceremos una definición de los principales conceptos que se utilizan cotidianamente en el análisis económico. El objetivo de la presentación es comprender el contenido de los principales indicadores económicos de un país para la toma de decisiones. Dentro de los indicadores principales haremos énfasis en, en los siguientes: el Producto Interno Bruto,
conocido como el PIB, que es el PIB, la inflación, la tasa de cambio, el déficit fiscal, la deuda pública y la presión tributaria. Para comenzar, iniciaremos con la definición del principal indicador con que se mide la gestión total de un país, que es el Producto Interno Bruto, conocido como el PIB. Y esta es la producción total de bienes y servicios que genera un país en un periodo determinado. Normalmente es de un año. El PIB se estructura desde 3 puntos de vista, diferentes pero complementarios. Como se mira en esta gráfica, primero lo podemos ver por el lado de la producción o de la oferta, midiendo el aporte neto que genera cada sector de la economía nacional. Nos permite saber cuál es la estructura de la economía, si el principal productor de riqueza es la agricultura o es la industria, los servicios y otros sectores que crean producción en el país. Otra forma de medirlo es a través del enfoque del lado del ingreso, viendo la retribución a los factores de la producción. Es decir, la suma de los ingresos de todos los factores que contribuyen al proceso productivo. Y en esto tenemos los sueldos y salarios, los intereses y alquileres, derechos de autor, honorarios, intereses, utilidades, es decir, lo que gana cada uno de los agentes económicos que participan en la producción de un país. Y un tercer método es hacerlo por el lado del gasto o de la demanda, analizando en qué forma se utiliza la producción nacional. Se mira el consumo del sector privado, del sector público, y dentro del sector público tenemos dos grandes áreas, que es el gobierno central con todas sus secretarías de Estado y lo que es todas las otras instituciones que podríamos decirles descentralizadas, que son como la ENE, Ondutel, el PANI, y que constituyen pues lo que es el sector público. Luego también tenemos la inversión del sector privado, la del sector público, las exportaciones y le restamos las importaciones. Es decir, lo que se consume en el país. Estos tres métodos nos dan lo que es el Producto Interno Bruto. Medido de estas tres formas, podemos nosotros conocer cuál es la estructura de un país. Toda esta información está disponible en las estadísticas que genera el Banco Central de Honduras mensualmente, la cual es también utilizada por organismos internacionales para hacer sus evaluaciones. Ustedes solo deben entrar a la página del Banco Central de Honduras y descargar las diferentes formas de cálculo del PIB. Y allí podrán corroborar que suman la misma cantidad desde los 3 puntos de vista. Ahora bien, es interesante ver cómo se mide el PIB, pues con base en eso haremos los análisis. El PIB se puede medir desde a precios corrientes o de mercado, que se refiere al valor nominal de los productos o servicios, es decir, al precio que se ofrecen cada año. Incluye los efectos de la inflación. Por ejemplo, si vamos al mercado y compramos una libra de azúcar, pagamos un valor que es de 10.63 lempiras por libra. Ese es el valor de mercado en este momento, el cual puede variar en función del tiempo. También tenemos el PIB a precios constantes, que es la producción anual medida con relación al valor de la moneda en un año base. Actualmente en nuestro país utilizamos el año 2000. A partir de este año vemos si la producción ha crecido o no. Por ejemplo, con el ejemplo del azúcar, en el año 2000 tenía un precio de 3.71 lempiras la libra y en la actualidad es de 10.63. Sigue siendo la misma cantidad de producto, pero el precio es diferente porque los costos han variado.
sabemos que los salarios han incrementado, la electricidad, el transporte y otros factores del proceso productivo. Por eso, para efectos de comparación sobre la producción, se realiza a valor constante, que es la cantidad de la producción de un año determinado a precios del año 2000. Una vez entendido esto, podemos ver un ejemplo. Podemos ver un ejemplo en el caso de Honduras. El cuadro es el Producto Interno Bruto en millones de lempiras. Si vemos aquí el año 2000, tiene el PIB a precios corrientes y a precios de mercado constantes tienen el mismo valor, que es de 106.654 millones de lempiras. Si queremos saber cuál es el PIB en el año 2018, vemos a precios corrientes, vemos aquí que el valor es de 572.945 millones de lempiras, que comparado al año anterior, 2017, nos da un crecimiento de 5.6%. Pero podemos decir que la producción creció ese porcentaje. Mejor veamos el crecimiento a precios constantes. Entonces, en este caso, a precios constantes, el PIB del año 2018 es de 214.705 millones de lempiras, que comparado al año 2017 tenemos un crecimiento de 3.7%. Y este es el valor que nos determina el crecimiento real de la economía. Esta valoración nos indica en cuánto que crecieron en realidad los bienes producidos, no la cantidad de dinero. Entonces, es bien importante al momento de hacer análisis, hacer la diferenciación y hacer los análisis con base en valores constantes. Como vimos en la gráfica anterior, el PIB se mide por el lado de la oferta o de la producción por ramas de actividad económica. En este cuadro podemos ver las 5 ramas de actividad económica más importantes de Honduras. La barra azul oscuro representa el año 2000, la barra color aqua el año 2017 y la barra morada el año 2018. Y aquí tenemos la agricultura y ganadería, manufactura, comercio y reparaciones de automotores, comunicaciones y la intermediación financiera. Fueron los rubros más dinámicos de la economía entre los años 2017 y 2018. Si vemos aquí, la actividad más dinámica que hemos tenido es la intermediación financiera, por la cantidad de financiamiento que están dando los bancos tanto al sector público como al privado. Vemos que en los últimos 10 años el gobierno ha utilizado considerablemente el financiamiento de la banca nacional para financiar sus proyectos y el déficit fiscal. Otro sector que ha crecido es la manufactura como resultado del crecimiento del sector maquilador. Y entonces aquí identificamos cuáles son esas ramas de actividad que están en mayor crecimiento en el país. En esta otra gráfica llamada del crecimiento económico, aquí aparecen los datos, las comparaciones se hacen en base a precios constantes. Y si vemos nosotros el crecimiento del año 2006 al año 2019, podemos mostrar cómo ha sido nuestra economía durante este periodo de tiempo. Y sirve para comparar los niveles de producción del país, la cual muestra la tendencia que ha tenido pues nuestra economía. Diga, aquí para el año 2018, como lo vimos en el cuadro, el crecimiento fue de 3.7% y se tiene una proyección para 2019 del mismo valor, 3.7%. En Honduras, podemos ver aquí del año 2010 al año 2019,
La economía se ha visto afectada por varios factores políticos y sociales, lo que no ha permitido llegar a los niveles óptimos para tener un mayor beneficio a la sociedad, como lo podemos ver en la gráfica. También este valor de crecimiento económico se compara con el crecimiento de la población y se espera que el crecimiento económico sea mayor. Es decir, si la población de Honduras está creciendo en un 3%, entonces, y el crecimiento económico está creciendo en 3.7, entonces en realidad la brecha debería ser mayor para que genere bienestar en la población, porque la producción tiene que crecer al nivel también que está creciendo a niveles mayores de la población. También este indicador nos sirve para definir, por ejemplo, si nosotros como país estamos entrando a una recesión económica y se da cuando hay un decrecimiento en la actividad económica, en la producción durante un periodo de tiempo. Se considera que existe recesión cuando la tasa de variación anual del PIB desciende durante 3 trimestres consecutivos, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos decir nosotros si vamos entrando a una recesión económica y la producción entonces va disminuyendo. En resumen, el análisis del PIB nos permite identificar los sectores productivos dinámicos de la economía y saber si el país está creciendo y en qué sectores de la economía es oportuno invertir. El crecimiento del PIB genera mayor empleo, mayor inversión, mayor consumo por parte de las familias y también de las empresas y genera estabilidad económica, entre otros. Así que es un indicador muy importante que todos debemos conocer. Ahora pasaremos a ver el otro indicador que es la inflación. La inflación es el aumento generalizado de precios de los bienes y servicios de una economía. Cuando aumentan los precios, hay una pérdida del poder adquisitivo del dinero y con el mismo dinero compramos menos productos. La inflación se mide a través del índice de precios al consumidor y es un número que resume las variaciones de los precios de una canasta de bienes y servicios, la cual es representativa del consumo de una familia promedio. El índice es un promedio ponderado de los precios de todos los bienes que compone esa canasta básica. En Honduras, el índice de precios al consumidor lo calcula el Banco Central de Honduras y en la actualidad la canasta la conforman 282 bienes y servicios. Entonces, a veces decimos, realmente cuando quiero comprar cosas, el valor es mucho más alto porque son probablemente productos o servicios que no están incluidos dentro de la canasta básica. En esta gráfica nos muestra la inflación interanual del año 2006 al año 2019. Y esto lo que compara es el mismo periodo del año anterior. Entonces, para el año 2018 tenemos un 4.2% de inflación comparando diciembre 2017 a diciembre 2018, ¿verdad? Y durante el periodo analizado, vemos que la inflación ha estado controlada por el Banco Central de Honduras, siendo menor a los 2 dígitos, lo cual es un valor aceptable. La inflación provoca que las familias prioricen sus gastos, destinando sus ingresos para la satisfacción de sus necesidades básicas, como son la alimentación, vivienda y educación, disminuyendo el consumo en otras necesidades. Hay que establecer ahí prioridades. Como empresario, es importante conocer este valor, porque la inflación impacta los costos de los productos producidos y se debe revisar el precio de venta de los productos
para mantener la competitividad. No se pueden aumentar así en forma unilateral. Y el margen, y también se debe cuidar el margen de utilidad de la empresa. También la inflación, como todos sabemos, es un referente para las negociaciones en los ajustes de salario, de los salarios que se realizan, del salario mínimo, por ejemplo, que realiza el gobierno con los empresarios. Otro indicador que siempre estamos revisando es el tipo de cambio, que es la relación entre una moneda y otra. Es decir, cuántas unidades de una moneda se necesitan para obtener una unidad de otra. El tipo de cambio es uno de los precios más importantes en una economía, pues influye en forma determinante en todas las transacciones internacionales. Como país somos una economía pequeña y abierta y eso implica que tenemos muchas relaciones con el exterior. En nuestro caso, el empire está relacionado con el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente el tipo de cambio de venta es de 24.8137 por dólar y el precio de compra es de 24.6412. La devaluación es la disminución en el valor de la moneda nacional respecto de alguna o varias monedas extranjeras. Se requieren más unidades monetarias nacionales para comprar una unidad de moneda extranjera. La tasa de depreciación de la moneda es el porcentaje en que la moneda varía periodo a periodo. Y esta decisión es parte de la política monetaria y cambiaria de un país, también realizada por el Banco Central de Honduras. Aquí podemos ver este gráfico que va del año 2008 al año 2018. Y podemos ver que del año 2008 al año 2011, la tasa de depreciación de la moneda fue de 0%. ¿Qué significa eso? Que se mantuvo el tipo de cambio fijo durante este periodo. No hubo depreciación de la moneda. A partir del año 2012, pasó a ser un 4.8% anual y se ha mantenido entre un 4 y 5% de depreciación anual, lo que significa que cada año, para obtener un dólar de los Estados Unidos, se requieren más lempiras. Como empresario, nos interesa saber esta información para diferentes transacciones. Por ejemplo, si su materia prima es importada, sabrá que sus costos irán aumentando por efecto del tipo de cambio. Y si es un exportador, el precio de los productos en dólares disminuirán y serán más atractivos en el mercado internacional. Si ha contraído préstamos con la banca internacional, sabrá que se requerirán más lempiras para pagar intereses y capital. Como consumidor, sabrá que los precios de los productos importados irán en aumento por efecto de la devaluación y que si va a viajar requerirá más lempiras para cubrir su gasto de viaje. Así que es algo pues que normalmente nosotros revisamos de cómo está el tipo de cambio y nos preocupa también cuando hay una tasa de depreciación muy elevada. En los últimos años, como vemos, se ha mantenido bastante estable. Otro indicador importante es conocer el déficit fiscal, que es el saldo que refleja la insuficiencia de los ingresos corrientes y de capital del gobierno central para cubrir sus gastos. Por ejemplo, en el caso de Honduras, vemos que había un presupuesto aprobado para el año 2019 en millones de lempiras. Los ingresos estimados del gobierno central fueron de 118.001.90 millones de lempiras, que son los ingresos que el gobierno capta a través de impuestos, servicios que presta, venta de timbres, permisos que otorga, diferentes ingresos que está recibiendo el gobierno. Y presupuestó un gasto, o los egresos,
por valor de 130.970.40 millones de lempiras. Vemos que los gastos son mayores que los ingresos y se genera un déficit de 12.968.50 millones de lempiras. Es decir, que el gobierno ha proyectado gastar más de lo que recibe y por lo tanto, para cumplir con todos los compromisos, necesita buscar un financiamiento para cubrir este gasto. Las formas de financiamiento del déficit son tres. El aumento de impuestos, ¿verdad? Que afectan de manera directa la rentabilidad de las empresas y el ingreso de las familias. La emisión monetaria, que significa imprimir más lempiras, pero que no se realiza porque es una de las causas de la inflación al no estar respaldado por producción. Y el tercero es a través del endeudamiento, ya sea interno o externo. Y esto hace que hayan menos recursos para el sector privado y de esta forma también al tener mayor demanda de préstamos, el financiamiento se vuelve más caro y al final somos los habitantes del país los que pagamos este déficit. Para tener una dimensión de la importancia del déficit fiscal, este se compara con el PIB. Como vemos en esta gráfica, es el déficit de la administración central como porcentaje del PIB. Y nos indica qué porcentaje del PIB sería utilizado para cubrir este déficit. En el caso, pues, que así se diera. Tenemos una proyección del año, para este año 2019, había una proyección de menos 3.3%, que según los organismos internacionales consideran que una economía está sana cuando el déficit del gobierno es de 3 a 3.5% máximo. Eso es lo que vienen a revisar los organismos internacionales cuando hacen sus visitas aquí. Como vemos en esta gráfica, los porcentajes son negativos, porque al ser un déficit entre ingresos, y eso es la diferencia entre ingresos y gastos, y si los gastos son mayores, el resultado es negativo. Entonces, por eso aparecen aquí como negativos. Y entre más negativo es el porcentaje, es más perjudicial para el país. Es importante saber que los déficits fiscales acumulados en el tiempo deterioran la competitividad del sector privado, ya que sus tres canales de financiamiento afectan negativamente la inversión privada, la producción, el empleo y el crecimiento. Así que es muy importante también estar pendiente de este indicador. Aunado con la parte del déficit, también tenemos que hay un otro indicador muy comentado y analizado, que es la deuda pública. Y esto es la cantidad de dinero o bienes que un país adeuda y que constituyen obligaciones que se deben pagar en un plazo determinado. Por su origen, la deuda puede ser interna o externa. La deuda interna es contratada por el gobierno a través de la venta de bonos a instituciones y personas particulares. Y la otra es contratada por medio de los bancos en nuestro país. La deuda externa es la obligación contraída por el gobierno con entidades extranjeras. Pueden ser bonos en el exterior, préstamos bancarios y préstamos directos con organismos internacionales. Aquí vemos en esta gráfica Honduras, deuda pública total de la administración central. Aquí no están incluidas la ENE ni ninguna otra institución, únicamente lo que es gobierno central. Y podemos ver en la barra aqua, es la deuda interna, esa está más clarita. La barra azul más oscura aquí es la deuda externa y la barra morada es la deuda total.
Y vemos aquí en esta gráfica cómo ha ido en crecimiento la deuda, ¿verdad? Aquí vamos viendo que tenemos 282.967.18 millones de lempiras. Es una cantidad bastante grande, que comparada con el PIB, ver esta línea de tendencia que es color verde, inicia con 23.5% y llega aquí a un 48.6% del PIB. Se pueden imaginar la cantidad que representa. Ya está llegando al límite máximo que es permitido que un país se pueda endeudar, que es un 50%. ¿Por qué nos preocupa tanto el tema de la deuda pública? Pues porque esto crea una presión en la población de un país, porque el gobierno debe tener recursos para sus gastos corrientes, para la inversión que realiza en carreteras y en obras que llegan a sectores menos favorecidos de la población. Y con una deuda tan grande, pues deberá destinar gran parte de sus ingresos al pago de intereses y capital de la deuda contraída. Es igual que si una persona contrata muchos préstamos, pues tendrá que sacrificar su consumo de hasta de alimentos para poder pagar esas obligaciones. Entonces, hay indicadores que permiten ver la capacidad de pago para que no las personas y las instituciones o el gobierno en este caso no se endeuden en valor en más de lo que tienen capacidad de pago. Si el endeudamiento de un país no se destina para mejorar la infraestructura y tener un mejor ambiente de negocios y satisfacción de las necesidades de la población, esto se vuelve una carga muy pesada para la población que debe pagar la deuda, porque el gobierno destinará sus fondos para el pago de la deuda en detrimento del presupuesto de salud, educación, otros servicios públicos, y eso pues afecta definitivamente el bienestar de la población. Finalmente comentaremos la presión tributaria, que se refiere a la cantidad de dinero que el Estado recibe de las familias, trabajadores, empresas, todos como nos llamamos obligados tributarios en concepto de impuestos en comparación con el Producto Interno Bruto. Entonces vemos en esta gráfica, aparece la presión tributaria del año 2006 al año 2019 y vemos el comportamiento. Este valor es los impuestos recibidos por el gobierno entre el Producto Interno Bruto. Y pues lo podemos interpretar, por ejemplo, para el año 2018, como que el 17.8% de la producción se destina a pagar tributos, lo cual puede presentar un desincentivo para muchos empresarios que buscan países con estabilidad económica, con seguridad jurídica y social y con menor pago de impuestos. Entonces aquí vemos que ha pasado de un 15.2%, estuvo un tiempo con una tendencia menor, pero que ha ido pues en aumento, esto por las necesidades que tienen los gobiernos de recibir pues, impuestos para cubrir sus gastos corrientes de inversión y para cubrir también sus déficits fiscales. Hemos visto 6 indicadores económicos, los que están relacionados entre sí y que tienen un efecto multiplicador en la economía de un país. Vemos que si tenemos un buen crecimiento en el PIB, generamos riqueza para todos, empleo, utilidades, consumo, mayor inversión, exportaciones. Que si tenemos un crecimiento económico basado en la producción de bienes y servicios, generamos una tasa de inflación aceptable, menor a los 2 dígitos. Que con una buena producción de bienes y servicios, producimos más de lo que consumimos y podemos aumentar las exportaciones,
lo cual genera divisas y mantiene fortalecido el tipo de cambio. Con una buena producción de bienes y servicios se generan impuestos para el gobierno y si son bien utilizados, se destinarían a mejorar el clima de negocios del país y la satisfacción de las necesidades de la población, como son educación, salud, servicios públicos, mantiene déficits aceptables que se pueden pagar al mismo tiempo que crece el bienestar de la población. Si el gobierno invierte eficientemente sus recursos, la deuda que contraería generaría mayor crecimiento de la riqueza nacional y se podría pagar. Y con una buena producción de bienes y servicios, la presión tributaria no aumentaría, porque sí aumenta el volumen de impuestos por el aumento de la producción. Pero como también crece el Producto Interno Bruto, entonces el porcentaje de pago de tributos podría permanecer en un rango atractivo para promover la inversión privada, nacional y la inversión extranjera. Entonces, podemos concluir de esta presentación que es muy importante que todos los habitantes de un país aprendamos a interpretar los indicadores económicos, ya que esto es la base de la economía, es nuestro diario vivir y nos permite sacar conclusiones y elaborar supuestos para hacer emprendimientos de negocios, para hacer las proyecciones financieras, para realizar presupuestos, no solo del gobierno, de la empresa privada, para ver hacia el futuro qué nos espera de un país. Y en el caso de los grandes tomadores de decisiones del gobierno, pueden revisar y rectificar las políticas económicas y mejorar el panorama para todos los habitantes y para atraer capital extranjero. Para los empresarios, les permite tomar decisiones de expansión de sus negocios, de creación de nuevas inversiones o para decidir trasladar sus capitales a otras economías con un mejor panorama. Así que con esto hemos finalizado la presentación de cómo interpretar los principales indicadores económicos de un país y esperamos que todos hayan tenido una buena comprensión del tema y esperaría algunas consultas que ustedes tengan, ¿verdad?, sobre lo que hemos discutido durante este tiempo. ¿Tenemos algunas consultas? Yo les agradezco mucho los que hayan participado en esta presentación. Espero que realmente se interesen en profundizar en estos temas. También que consideren estudiar la carrera de economía para profundizar en estos tópicos tan interesantes que son tan importantes para el desempeño de todos los sectores, el sector público, el sector empresarial, para realizar consultorías, para investigación, para impartir clases también y para todo el ámbito en que nos desarrollamos profesionalmente. Ustedes pueden visitar nuestra sede CEUTEC. Les reitero la invitación para que el día de mañana puedan visitarnos en la sede Prado y tener un mayor conocimiento de las carreras, de su pensum, del tiempo de estudio y puedan tomar una decisión de estudiar. Realmente que la educación nos cambia la vida y estamos seguros de que como país todos necesitamos estudiar, seguir preparándonos y
estamos nosotros en la disposición de trabajar arduamente en eso. Les agradezco mucho y espero que podamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.